¿Con qué profesores trabajó el CELE, los profesores de lingüística aplicada de la UNAM? Bueno, pues nosotros somos profesores que venimos de las 17 preparatorias del gobierno del Distrito Federal, que ustedes al igual ya las han visto o las han conocido o quizás tengan familiares. Esas preparatorias del Distrito Federal se empezaron a crear en el periodo de Cuauhtémoc Cárdenas y de Andrés Manuel López Obrador durante 1997 hasta la última que se construyó en el 2002. Las preparatorias, como ustedes saben, atienden a la mayoría de la población que queda rezagada del bachillerato educativo, es decir, aquellos jóvenes que quedan excluidos, ¿no?, del bachillerato oficial, sea CCHs, preparatorias de la UNAM, vocacionales del Instituto Politécnico Nacional, así como colegios de bachilleres, CONALEPS, etc. Entonces, lo que ofrece el bachillerato del DF es esto: brindarle a los jóvenes la oportunidad de seguirse preparando en los estudios de media superior y superior con la creación de la UACM, es decir, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bien, nosotros como profesores de lenguas indígenas, pues bien, la historia está así. Cuando se crean las preparatorias es durante el 2002 cuando se empieza a impartir esta materia optativa. Primero empezó como una materia optativa en el plantel Emiliano Zapata, que es una preparatoria del DF que se ubica en el poblado de Santa Tlacotenco. Ahí los padres de familia, conjuntamente con las autoridades educativas, se preocuparon por la enseñanza de la lengua en esta delegación, que como ustedes sabrán se han ido a esos lugares. Es una delegación todavía de carácter rural, ¿no? Así como Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac, ¿no? Es ahí cuando se empezó a impartir esta materia. Después de eso, vieron que tenía muy buena respuesta por parte del estudiantado y pues la materia se convirtió en obligatoria. Después, en el 2004, tenemos que en Tlalpan, en el plantel Tlalpan 1, que se llama Pío Montaño, también se empezó a impartir esta materia igual, de forma obligatoria. ¿Por qué? Pues por el interés, ¿no?, de la comunidad y del alumnado. Después, en el 2007, es cuando el gobierno del DF, con la política de Marcelo Ebrard, empieza a impulsar, a revitalizar, a fortalecer las lenguas indígenas, en este caso la lengua náhuatl. Y por ese motivo las prepas dan como acceso a que se imparta la materia optativa de lengua y cultura náhuatl. Ya no obligatoria, sino optativa en los 13 planteles. Y actualmente esta materia se imparte ya en todos los planteles educativos del bachillerato del DF. Nosotros como profesores que entramos a impartir esta lengua y cultura náhuatl, pues nos es muy grato trabajar con los jóvenes de entre 15 y 20 años de edad, porque los jóvenes están en esta etapa de buscar una identidad dentro de esa sociedad capitalina, esta sociedad urbana que día con día, pues ustedes saben que con los avances de la tecnología, con nuevas creaciones artísticas y multiculturales, pues los estudiantes pues quieren de una u otra forma pertenecer a este movimiento social que como jóvenes están obligados a desarrollar en su formación crítica, científica y humanista. Nuestra reflexión como profesores de esta materia es de alguna u otra manera impulsar esta identidad hacia ellos. En segundo lugar sería en la forma de que los jóvenes se acerquen a estudiar esta lengua desde el punto de vista gramatical, ¿no?, el léxico, el vocabulario, etc. Y como un tercer punto de vista que se nos hace muy interesante es eso, tener que compartir a los jóvenes en la importancia de estas tradiciones milenarias antiguas que ustedes ya han manejado esos conceptos durante este coloquio, desde que el maestro del Val en el PUM nos dijo algo, ¿no?, que esta lengua tiene que ser una lengua del estado Anahuaca, ¿no?, mexica, que bueno, pues a grandes rasgos se ha apoyado, pero deja mucho que desear. ¿Y por qué? Porque nosotros como profesores de lengua y cultura náhuatl en las prepas del DF tenemos que dar más allá de la lengua, tenemos que dar el sustento cultural para nuestros jóvenes, porque es necesario recalcar que esta
esta lengua indígena pues tiene connotaciones que usamos en la vida cotidiana, ¿no? Desde este ejemplo que ponía del valle, el volcán Popocatépetl, y que lo tenemos muy presente en la comida, en la flora y la fauna, en los lugares, ¿no? En el metro, en los derroteros de los microbuses, de los autobuses, etc. Una lengua que lleva connotaciones tanto culturales, sociolingüísticas, pero también que está viva, jóvenes, ¿no? Y a mí, como lo hemos manejado durante estos eventos, pues la lengua, que al rato en la mesa 2 se va a hablar sobre el uso de la lengua en la formación universitaria de los estudiantes de las diferentes facultades, pues es ahí donde se debe de insertar y trabajar con esas características que he comentado. Por otra parte, una breve reflexión que quiero decirles a ustedes como egresado de este curso de formación de lenguas culturas en náhuatl que organizó aquí los profesores del CELE, es que nos ha permitido explorar otras herramientas con las que podemos trabajar con nuestros alumnos, ¿no? Desde un diseño de plan de clase, desde tener otras técnicas pedagógicas para poder impartir la lengua, ¿no? Desde el punto de vista gramatical, como ya he hecho referencia, desde el léxico, desde una elaboración de clase, ¿no? Para que los jóvenes se vean cada vez más interesados y motivados, que es lo importante, de la enseñanza de esta lengua, ¿no? Ancestral, riquísima en toda la expresión semántica, etc. Para mí es importante reconocerle el labor arduo que ha hecho la Universidad Nacional de impulsar la lengua, pero como ya hemos visto en otras intervenciones de otros compañeros, pues sí, impulsar tanto la lengua náhuatl como también las demás lenguas indígenas que se hablan en el DF, ¿no? Como el otomí, el mazahua, el zapoteco, el mixteco, el maya, etc. Que son lenguas que pues afortunadamente podemos escuchar, podemos compartir y podemos aprender. Y bueno, pues qué mejor que esta labor que está haciendo la Academia de Lenguas Mexicanas y el interés de los alumnos de organizar. Mano que ismati, mimilte kitini, no clanamiski, no te peo un pogui y te cochpa nahuaplaca nemiliskli, no ashotawan oditokake inol yolistech inclaptol, igual onixalo niclasoplax, igual ni maguispías, mochinclenes yagualoa, negual ni yolmati, y yolocopa y ni tequitini, icuac ispa, ismolinis, tonacayo, ni quismati y nemilil, tlamistemiliscli, igual ecapoyahuic, y techpanoclanamiscli. Y te cospa la guaplaca de mi discli ni pogui. No si me cayó hueca burlanton, igual no yucatili salutica, que en coastotawan. Jóvenes, señoritas, maestros, permítanme presentarme. Soy campesino, mi pueblo es Mixqui, una comunidad de cultura náhuatl. Mis mayores sembraron en mi alma su idioma y me enseñaron a amar mi entorno, la naturaleza. Aprendí a partir la tierra para depositar en el surco la semilla del maíz con la religiosidad de mis ancestros. Yo sé del estado de ánimo que embarga al campesino cuando presencia el milagro de la terminación. Conozco la conducta de las nubes y el viento en el pedazo de cielo de mi pueblo Mixqui. Mi universo es náhuatl y mis ideales están ligados a mi ancestral cultura. Soy campesino, mi pueblo es Mixqui y me llamo Galdino García Medina. Antes de empezar esta participación, quiero agradecer a todos los que han hecho posible, hicieron posible
este curso de formación de profesores. Por supuesto que me refiero a estos maestros que han luchado fuertemente para que se impartieran los 2 semestres de curso de formación de profesores. Me refiero a la maestra Mimi, a Luchita que no se encuentra, al maestro Mesa, al maestro Jesús que está con nosotros. Muchísimas gracias. Y en esto quiero comentar algo. Este primer diplomado en Cultura y Lengua Náhuatl que acaba de terminar aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en este curso todos aprendimos unos de otros al mismo tiempo, compartimos todo lo que fuimos aprendiendo, empleamos nuestras habilidades para escribir y hablar y pensar en la cultura y lengua náhuatl y otras materias. La cultura y lengua náhuatl son de esas series que dan alegría quienes estudiamos esta materia. Ser alumno universitario es como volver a nacer, es como volver a aprender las cuentas, los colores, las líneas, la sombra de todos y de todos, y se nos presenta como una gran maravilla. Se está cumpliendo el sueño de algunos hombres que pensaron enseñar cultura y lengua náhuatl para dar a conocer la grandeza de nuestros ancestros, y pienso, todavía existen mexicanos con buenas ideas. Por lo que respecta a mí, yo ya empecé a estudiar grande, tal vez 65 años, 60, como ven ya no me cueso al primer hervor, ¿verdad? Como salí del campo, todos mis contemporáneos, mis vecinos se burlaban de mí, me decían muy buenos calificativos, ¿verdad? Entre más viejos, más payasos, ¿verdad? Ya te vas a calentar el asiento, y así por el estilo. Pero no me di por vencido. De primero estaba yo estudiando inglés, pero cuando llegué en casualidad al Centro Cultural José Martí, que se encuentra en Doctor Mora 1, estaba un anuncio que les decía: se enseña códices y lengua náhuatl. Entonces como que reaccionó mi cuerpo, como que dio brinquitos y encontré mi destino. Dejé el inglés y sin esperar nada me dediqué a estudiar náhuatl. Allí, como la maestra no enseñaba náhuatl, el maestro era maestro, psicólogo y maestro Francisco Javier, entonces estuve repitiendo, no sé si 3 años o un poquito más, pues como iniciado, pero asistí al centro cultural porque allá en el centro cultural mi maestro, que todavía para mí no ha muerto, me enseñó a estudiar códices. Ahí estuve 10 años estudiando. Pasaron 10 años y el maestro, cuando ganó la gobernatura, pues, Cuauhtémoc Cárdenas, el maestro de lengua náhuatl, le ofrecieron un puesto y dejó vacante su lugar de maestro. Yo no tengo altos estudios y pues yo estaba entre doctores, licenciados, poetas, gente jubilada y jóvenes que estudiaban aquí en la universidad o en la preparatoria, y grande fue mi sorpresa que yo fui el elegido para impartir la clase.
Entonces allí llevo 10 años, tengo 10 años de experiencia como maestro. Entonces, mi maestro de códices predijo mi destino, le dijo: yo no sé qué vas a hacer tú, pero siempre serás número 1. Y efectivamente se murió mi maestro y también me llamaron para impartir la clase de códices. Y después de eso empezó mi preliminar para empezar a aprender náhuatl alto. Entonces casi puedo dar todos los niveles. De ahí pasé a la librería que dan, también imparten clases, que está en Orizaba, en Tlapali. Allí estudié Historia de México, Historia de los Vencidos y por supuesto Toponimia, 3 años. Nika, y ese me va dando en el toca y me guantin amo quizás sin plastos, amo quizás sin plastoli, y ese me va kineki me guantin amo poliwi y topiavi sin toyucatikis. Me toca Jorge Ricardo Choreño Luna. Iwan ashkan newan ninomachtico in tlahtol matilistli ompa güey temachticalco y tocayotis Guam Iztapalapa. Iwan yuhki ninomachtia ipan in yankuik tlahtoli quitoba creación literaria ipan Nahuistic, Tlamachtilcalco, UACM, Universidad de la Ciudad de México. Iban Oxe, Lastos y Panenitonan. Iban Ticuac Newat, Ominomachtico, Nican, una formación de profesores en lengua náhuatl, sencan y pacto y pampa ininik, tlamachticalco, nehuatl o ninomachtico yanquic, nehuatl ninomachtis in tlahtol maquilistli, nehuatl ninomachtis in kenin nehuatl mixitas, miquitos, van in nomachtique, iban sencan y pacto y pampa in inictonal, nomachtique, senca cuali o quizaya in inictlahtoli, in yanguitlahtoli, in huevetlahtoli, y pan nomachtique, kineki, kitlahtos, nahuatlahtoli. Bueno, pues una disculpa a todos los que están aquí presentes por haber llegado un tanto tarde, pero de verdad que estoy muy contento de estar en este lugar. Y bueno, ya les comentaba un poquito acerca de mi formación. En la actualidad estoy estudiando la carrera de lingüística en la Universidad Autónoma Metropolitana. También al mismo tiempo la carrera de creación literaria en la UACM, y de igual forma pues aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México pues tomé también este curso de formación de profesores en lengua náhuatl, con lo cual pues estoy muy contento y creo que es un aliciente para que todos aquellos nahuatlantes pues sigan en el camino y sigan luchando por todas esas aspiraciones que tenemos, para que los que están de aquel lado pues no se olviden nunca de sus raíces y de sus tradiciones, y más bien es para que nunca muera todo eso. Mi experiencia en esto de la lengua náhuatl pues se remonta a mis años más joviales, cuando intenté estudiar en la universidad, en la FES Acatlán en específico, la carrera de matemáticas.
un tanto influenciado por mis padres y un tanto en mi rebeldía. Un día de repente llegué a la universidad y dije, bueno, mira, están impartiendo clases de lengua náhuatl. Llegué, me inscribí. Cuando llegué a mi casa, la sorpresa más grande, ¿no? Llegué contento, emocionado, llegué a mi casa y mi padre y mi madre me preguntan, ¿cómo te fue en la escuela? Digo, muy bien, ¿qué creen que voy a estudiar? Voy a estudiar náhuatl. Y se quedaron así perplejos. ¿Cómo que náhuatl? ¿Perdiste todo el día formado ahí para meterte a la materia de náhuatl? ¿Sí? No, yo pensaba que ibas a estudiar alemán, francés o inglés. Dije, no, ¿cómo vas a perder el tiempo aprendiendo náhuatl? Ya lo poco que sabes de náhuatl, pues ya quédate con eso, aprende otras cosas, aprende inglés, aprende, dedícate a lo que es tu carrera, dedícate a estudiar las matemáticas, dedícate a aprender francés, tienes que salir del país, tienes que hacer otras cosas. Y de verdad que eso fue muy triste en primera instancia. Ese mismo año, pues no perdí la ilusión, seguí estudiando la materia de náhuatl ahí en la universidad. Pero para ser sinceros, pues fui un poquito rebelde, fui un poquito en contra de lo que mis padres decían. Yo les decía que iba a la escuela, ¿no? Pero en realidad me iba a meter a la biblioteca a leer el Códice Florentino, porque afortunadamente en la biblioteca teníamos el Códice Florentino completo, en la versión náhuatl y la versión en español. Y me la pasaba todo el día ahí, y a la hora que me tocaba ir a mi clase de náhuatl, me iba a mi clase de náhuatl, regresaba a mi casa y nadie preguntaba nada, ¿no? En ese mismo año gano un concurso de poesía en náhuatl. Y dije, pues qué maravilloso, ¿no? Esto es lo que me gusta, esto es lo que me nace y esto es por lo que voy a luchar. Entonces, un buen día agarré, dejé la universidad y me fui a las comunidades indígenas, en específico a la región de la Sierra Norte de Puebla, y me fui allá un buen rato con los nahuatlantes, con la gente que estaba de aquellos rumbos, y aprendí muchas cosas, porque la educación que se imparte en una comunidad indígena es completamente distinta a la que nosotros podemos recibir aquí en la ciudad. Muchas veces los maestros que llegan a esas comunidades indígenas no hablan la lengua náhuatl, o en otras comunidades pues no hablan la lengua indígena. Llegan y cometen el grave error de dar las clases en español, y pues los niños a duras penas pues aprenden, ¿no? Entonces, el estar en esa comunidad y el recibir mi primera oportunidad de impartir cursos y clases en náhuatl, que mi náhuatl era un poquito distinto al que hablaban en esa comunidad, pues sí me causó un poquito de trabajo, pero créanme que fue mi primera experiencia como docente, mi primera experiencia como maestro en la lengua náhuatl, con alumnos que hablaban la lengua náhuatl, con niños que de repente uno no sabía ni qué le decían, pero que uno tenía que darse a entender con ellos por esa variante dialectal que teníamos. Pero eso no fue mucho problema, porque de ahí ellos se enriquecieron con mi vocabulario y yo me enriquecí con su léxico, y de esa forma pudimos nutrirnos y pudimos salir adelante. Tiempo después pues me regresé a la ciudad a tratar de continuar mis estudios, y pues de plano las matemáticas no me llenaron, y lo que sí me llenó, y en estos días pues estoy muy contento, es estar estudiando lingüística, que es algo que me ha abierto un panorama muy grande, que me ha permitido entender diferentes cuestiones, tanto semántica, léxico, morfología,
tanto del español como de nuestra propia lengua. Está interesado en la enseñanza y en la interpretación de la misma y en la traducción. Entonces, le damos el micrófono al maestro Lerdo. Maestro Bokne no Yusen, Bokne no Kijin no Padre. O si special o no Padre o Nyarto no Nyarto. Das gori na kan resume satu. O his comini o his commission. Das gottin venegora champu yukre era shore era juki yukni nyakome. Yo creía que si lo dañaba. Bueno, gracias al maestro y a los maestros que me hayan hecho el favor de invitarme a esta ocasión para poder explicarles a ustedes por qué la importancia de enseñar mi lengua materna. Yo soy es un nativo hablante de la lengua mazahua. Estoy muy preocupado por el rescate de mi lengua en esta ardua lucha que yo estaba haciendo por ver por qué la gente migrante, yo en particular soy una persona migrante, tanto he sido migrante dentro y fuera del país. De pronto me doy cuenta que nosotros a veces nos avergonzamos de nuestras raíces esenciales, ¿no? Esa fue una, creo que, de las primeras etapas que a mí me motivó demasiado. Un tanto, el haber estado fuera de mi país me dio la oportunidad de reflexionar quién era yo verdaderamente. Y una vez que yo me di cuenta quién era verdaderamente, entonces empecé a luchar por rescatar las raíces culturales de mi lengua. Ahora, ¿qué he estado haciendo con estas actividades? Con la comunidad migrante en la cual yo pertenezco, que es una zona de Cuautitlán, he hecho una serie de preguntas a mis paisanos. A veces me dicen, ¿sabes qué? Es que no nos interesa hablar ya nuestra lengua, ya no se usa, o no es importante, por ejemplo, o para qué lo quiero, o somos discriminados, o simplemente no funciona. Y sin embargo, yo he estado analizando una serie de cuestiones. Por ejemplo, cuando yo emigro o voy a mi comunidad de origen y hablo propiamente mi lengua, para mí se enriquece mucho el poder tener el contacto con mi gente, el poder comunicarme con ellos, el poder entenderlos, el poder motivarlos, el poder quizás apoyarlos en cuestiones ideológicas, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor las comunidades indígenas se sienten quizás un tanto marginadas y no capaces de poder gestionar algún proyecto cultural o algún proyecto de cualquier tipo. Esto en específico a mí me ha movido tanto. Ahora, la cuestión educativa que yo estoy tratando de gestionar con los diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales, pues ha sido un trabajo muy arduo. Para mí no ha sido un trabajo fácil, ha sido tocar muchas puertas. Sin embargo, quiero decirles que hoy estoy completamente feliz, en primera instancia porque la universidad me ha tomado en cuenta en poder estar aquí, y en segundo lugar que otras instituciones gubernamentales me dan la oportunidad de poder ya impartir mis clases en mi lengua propia. Entonces eso me motiva cada vez más en querer seguir manteniendo mi lengua propia. Bueno, yo para esto traje pues una pequeña reseña histórica a lo que se refiere básicamente el por qué yo pretendo y quiero dar mi lengua en mazahua y por qué quiero que siga prevaleciendo. Si ustedes me lo permiten, entonces tomaré un poco de lectura. Los mazahuas somos una comunidad étnica que tiene sus orígenes desde los orígenes prehispánicos, integrando el estado de Mazahuacán, que dominado por Azayacatl en 1469-1482, quedando sujetos por Tlacopan hasta la llegada de los invasores españoles. Según los estudios del censo de 1930, consignan con mayor o menor exactitud la existencia de personas que hablan 4 lenguas conocidos, entre ellos el náhuatl, el mexicano, el otomí, el mazahua o, en menor proporción, el matatzinca. Me refiero a un estudio del Estado de México. En el censo de 1970, la cifra de las personas mayores de 6 años que hablaban alguna lengua indígena se había reducido a tal extremo que en una población que se calculó de 4 millones de habitantes no figuraban como monolingües, sino unas 200,000 personas solamente. Es decir, se reducía la cantidad de personas hablantes de una lengua materna originaria. Este es un estudio comparativo hecho de datos censales para 1970.
Y según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el 2006, determina que a través de un estudio en la zona metropolitana del Distrito Federal se genera un fenómeno de la migración proveniente de la República Mexicana, y entre ellos abarca que oaxaqueños existen el 29% en la Ciudad de México. Del Estado de México somos 25% habitando aquí en la área metropolitana. Puebla ocupa un 14%, Veracruz un 11%, y en menor proporción en la población de Hidalgo, que es de 8.3%, y Guerrero 3.5%, y en San Luis Potosí 2.3%, siendo que en esta zona se identifica la presencia de las 62 lenguas, pero predomina el náhuatl el 26%, el otomí el 12%, el mixteco el 11%, el zapoteco con un 10% y el mazahua el 7%, y mazateco 6% y el totonaco 3.4%. No cabe duda que los datos a veces suelen no ser reales, ya que por la movilidad de las personas indígenas, y en el caso de los mazahuas, que en su mayoría se dedica al comercio en la vía pública, se encuentran en toda la República Mexicana, y que no solamente se encuentran en un solo lugar como residencia. Durante el periodo la castellanización de la población facilitó que durante el gobierno estatal del ingeniero Salvador Sánchez Colín se suprimiera el derecho de alfabetizar a los indígenas en sus propias lenguas, y sin lugar a duda muchas personas dejaron de ir a la escuela o nunca fueron a ella debido que los maestros hablaban una lengua muy distinta a la de los mazahuas, y que por ende no tenía ninguna correlación de sus lenguas, mismas que hacía que se rompiera la comunicación entre los educadores y los alumnos. Esta problemática no ha sido subsanado hasta hoy en día, ya que no se cuenta con educadores bilingües en las diferentes lenguas maternas mexicanas, y se agrava más el problema cuando no existen estudios específicos de estas lenguas, que son las raíces esenciales del México actual, por lo que es necesario crear conciencia en las comunidades indígenas migrantes y de origen que hablen y escriban sus lenguas para que no se pierdan, ya que estas constituyen una riqueza cultural inherente como patrimonio cultural a la nación mexicana. Todos